Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y por fin estoy haciendo este video que tanto me han pedido acerca de no masturbarse o como muchos lo conocen, NoFap. Así que quédate conmigo para ver de qué se trata. Internet equivale a pornografía. La web está repleta de contenido para adultos. Hay contenido para todo tipo de gustos y en grandes cantidades. Tal es la saturación de porno que las mismas personas han creado campañas para evitar masturbarse porque sienten que están perdidos en la masturbación. Sé que suena un poco raro este concepto de perdidos en la masturbación, pero sí, hay personas que de verdad tienen problemas de tantas veces que se masturban al día. Por eso es que se creó una campaña llamada NoFap, que básicamente consiste en ver quién aguanta más sin masturbarse. La traducción literal de NoFap significa no paja, o bueno, o no chaquetear, no como tú lo conozcas, cada quien utiliza el término como quiere, pero básicamente es eso, es no masturbarse. La comunidad NoFap ha creado desafíos en internet que básicamente es como unos lineamientos que dictan qué puedes hacer y qué no puedes hacer para pertenecer a esta comunidad de no masturbación. Y es una comunidad en la cual todos se apoyan, en la cual todos han pasado por lo mismo de mucha masturbación, mucha pornografía, muchas cosas que te llegan a perturbar la mente. Entonces es como un dar y recibir, es como como a mí me apoyaron cuando yo empecé, que era muy adicto a la masturbación, ahora yo tengo como esa responsabilidad de ayudar a alguien más que tiene estos problemas de pornografía y de masturbación que normalmente van ligadas. Esto del NoFap comenzó con un chavo llamado Rhodes en el 2011. Este chavo tenía una adicción muy grande a la masturbación. Entonces él como en esa necesidad de decir, oye, pero pues es que yo siento como que esto está mal de alguna manera. Entonces él fue que empezó una campaña de NoFap en un sitio que se llama Reddit. Y así empezó, él empezó solito, sin la ayuda de nadie, y se fueron sumando. Imagínate que su comunidad al principio eran de 50 personas y ahora tiene miles de usuarios mensuales. Rhodes, cuando empezó a darse cuenta de todos los beneficios que tenía al no masturbarse, empezaba a postear en su página y empezaba a dar sus testimonios personales. Decía que se sentía con mucha energía, que se sentía como muy limpio, que se sentía como mayor agilidad mental. La comunidad NoFap no ha parado de crecer y responde a la principal pregunta que muchos se están haciendo, que si es dejar de masturbarse es benéfico. Según los fanáticos de NoFap, dicen que sí, que han notado cambios muy grandes en sus vidas y que lo recomiendan mucho. Los no fappers o no masturbadores, no chaqueteadores, no pajadores, como tú le quieras llamar, han dicho de sus testimonios personales que el dejar de masturbarse o sea, lo principalmente que ellos superaron en su vida fue la pornografía y que además se sienten mucho más felices en sus vidas, y todo esto de no masturbarse les ha ayudado mucho para poder convivir con sus familias, para poder convivir con sus parejas, para ser más sociables. Y estos testimonios se encuentran en la página de Reddit, y también hay una página de NoFap en la cual ellos pueden narrar todos sus testimonios, y tú, si de hecho si tú quieres unirte a esa comunidad para dejar de ver pornografía o dejar de masturbarte, es totalmente de libre acceso. Y hay muchos foros también ya en Telegram, en WhatsApp, en Facebook, en redes sociales, y ya hay muchos grupos de NoFappers en los cuales pasan consejos. De hecho, esto que estoy haciendo yo ahorita básicamente es un consejo para ti para no dejar para dejar de ver pornografía y de masturbarte. Yo no veo pornografía, yo ya superé la masturbación y todo eso. Entonces yo, de mi testimonio personal, te puedo decir que sí, ayuda bastante, te hace sentir muchísimo mejor en tu vida. Y de mi testimonio personal, entonces no es que esté leyendo esto simplemente para tratar de convencerte o para conseguir views, que por cierto sí da like, sí quiero el views y quiero likes, pero no solo es por eso. A ver, es más, voy a hacer un momento de pausa para que le des like. Ya, ok, vamos a seguir. En el 2013, la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, hizo un estudio para ver qué pasaba cuando las personas dejaban de ver pornografía. Les empezaron a hacer de principio a fin a los adictos como un seguimiento para ver qué es lo que ellos notaban, para ver realmente qué es lo que sucedía en su cerebro, cuáles eran los cambios, no simplemente como teóricos, sino reales.
De esta manera se notó que sí había un cambio real en la materia gris del cerebro. Y muchas personas piensan que la masturbación va de la mano con alguna religión o con lo que te diga un sacerdote, un pastor, un rabino, pero no tiene nada que ver, porque haz de cuenta que está comprobado que la mayoría de las personas que quieren dejar de ver pornografía son meramente ateos, no creen en un Dios, no creen en una religión y lo hacen simplemente por un aspecto personal, por sentirse bien con ellos mismos, porque de verdad ya les está haciendo cambios en su cuerpo, en su cerebro, y estas personas de cierta manera no saben con quién acudir. Entonces estos no fappers lo que quieren simplemente es ya dejar de ver pornografía, ya dejar de masturbarse, y pues esto comprueba que no tiene nada que ver con la religión o con algo que tenga que ver con una ideología cristiana, católica, judía, islámica, lo que tú quieras. Entonces aguas con eso. Cuando te dejas de masturbar, una de las primeras cosas que pasan en tu cuerpo es que tienes más energía. De hecho, los no fappers narran que cuando van al gimnasio pueden levantar más peso, pueden durar más tiempo en el gimnasio, además que pueden hacer rutinas muchísimo más pesadas. También los atletas tienen mejor desempeño. También, por ejemplo, hay testimonios de no fappers que son corredores o maratonistas y dicen que hacen sus tiempos más rápidos que cuando se masturbaban. También otro beneficio de dejar de masturbarse que narran en los foros es que tienen mayor atención. Entonces eso demuestra cómo las personas cuando se masturbaban mucho, como que su mente estaba constantemente perdida entre tantas cochinadas, y cuando dejaron de ver pornografía y dejaron de masturbarse, tuvieron una mayor concentración y mejoraban su desempeño en su trabajo y en la escuela. Otro beneficio de dejar de masturbarse es el estado de ánimo. De hecho, los no fappers narran cómo es que cuando dejaron de masturbarse y dejaron de ver pornografía, se sintieron menos ansiosos y menos nerviosos. Como hemos visto en otros videos, cuando tú ves pornografía, estás en esa constante espera de que tu cuerpo pueda obtener la pornografía y te vuelves más ansioso y te vuelves también más nervioso. Entonces, al suspender esta pornografía, los no fappers dejaron de masturbarse y su estado de ánimo mejoró bastante. Otro beneficio de dejar de ver pornografía y de masturbarse es que puedes encontrar pareja más fácil, ya que como tu mente ya no está totalmente creando fantasías de lo que pudieras ver en los videos y hacer en la realidad, ya tu mente simplemente busca la realidad. Entonces por eso es que hay estudios que comprueban que cuando tú dejas de masturbarte, cuando tú dejas de ver pornografía, cuando tú ya vives en una realidad terrenal, entonces ya te es más fácil interactuar con la persona que te gusta. Muchas de las personas que dejaron de masturbarse narran en los foros cómo ellos pensaban que al principio no era malo masturbarte, que era normal, que te ayudaba a liberar el estrés, pero cada uno narra cómo es que eso fue incrementando. Empezó como algo normal, que era muy bueno, pero se fue convirtiendo en una adicción totalmente destructiva para sus vidas. Entonces en estos foros tú puedes leer cómo las personas dicen que al dejar de masturbarse, al cortar esta masturbación, esta pornografía, sus vidas se fueron para arriba y ocuparon su tiempo en cosas más productivas. De hecho narran, por ejemplo, también sus estados financieros, que dijeron, mira, yo cuando me masturbaba, que perdía mucho tiempo viendo pornografía, pues no ganaba tanto dinero porque le dedicaba mucho tiempo a este tipo de contenido, y ahora que ya no veo, puedo ser más productivo en mi vida laboral y puedo conseguir más clientes, puedo tener más trabajo, puedo generar más dinero. También otro de los beneficios que trae consigo el ya no masturbarse o el no fap es que te da una mayor autoestima, porque como tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, todo lo que tú quieras ya está muy bien contigo mismo, entonces eso se nota en tu exterior y eso denota una mayor autoestima. Entonces está comprobado que tú ante la sociedad denotas o demuestras que te ves mejor, o sea, como que tu autoestima está más alto, como que te sientes más Juan Camaney. También otro beneficio que trae consigo la no masturbación es una mayor creatividad. ¿Por qué una mayor creatividad? Porque tu mente ya está más libre, está más enfocada en lo que tienes que hacer. Entonces también en los foros se narra cómo las personas que dejaron de masturbarse ahora son más creativas. También un dato muy curioso acerca de la masturbación es que el 95% de los hombres dicen masturbarse constantemente y el 89% de las mujeres también. Una cosa es que del 95% de los hombres que se masturban, pues casi todos dicen que lo hacen a diario, y del 89% de las mujeres que se masturban, la mitad
dicen que utilizan vibrador. También otra cuestión de la masturbación es que se asegura que la saliva que utilizan las personas para masturbarse tiene demasiadas bacterias. Entonces los centros médicos dicen que llegan demasiadas personas con infecciones debido a la saliva que utilizan las personas para masturbarse. Y otra cuestión acerca de la masturbación es que se asegura que te saca granos, sobre todo en las mujeres, porque cuando se llega al clímax se eleva tu testosterona y esto hace que te salgan granos. Y pues bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de darle like por favor a este video, de dejarme tu comentario agradeciéndome lo que tú quieras. También suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente video.